Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Ah, bueno, tan solo somos dos. Tan solo somos dos aún. ¿Qué tal, Luke? Hola, Fall Cindy. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Diego, Herske. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Draco? Miguel, ¿a quién tenemos por aquí? Alexis. DevPy. Bueno, supongo que es de Python, desarrollador. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Am, Muy alto el volumen, muy bajo. ¿Todo bien? La música está muy alta. Si se escucha música, no hay música. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Has tocado Unity alguna vez? Sí, pero no, digamos, un año y medio que no lo toco. De hecho, la última vez que lo toqué, que fue de nuevo hace un año y medio, fue porque tuve que enseñar a alguien C Sharp, porque estaba aprendiéndolo para videojuegos. Entonces me puse a estudiarlo un poco y tuve que enseñarlo. Pero a partir de allí no lo he vuelto a utilizar. De hecho, después de allí, el siguiente engine que utilicé fue Godot, que también, para el que no lo conoce, es un engine open. Es bastante genial realmente Godot. Pero después de allí no lo utilicé y creo que ya hay algo nuevo. Bueno, todo va cambiando, entonces creo que han cambiado algunas bibliotecas. Pero bueno, se escucha bien, genial. Genial, chicos, genial. Entonces, miren, el día de hoy voy a abrir aquí la pantalla. Tengo algunas ideas. Y bueno, para el que no sabe, el día de ayer empezamos a hacer un roadmap de React. Pero yo sé que no todos están aprendiendo React, algunos lo hacen simplemente porque quieren aprender algo genérico de JavaScript. Así que el día de hoy voy a darles algunas opciones relacionadas a algunos temas que quizás no son tan populares, pero eventualmente pueden serlo. Vamos a guiarnos un poco de este sitio que se llama State of JS. Y aquí vamos a escoger una biblioteca o un framework que bueno que esté popular y vamos a ver lo de qué se trata en la práctica. Pero bueno, no hay música. Ah, ok, a ver, voy a ver. Es que yo siempre le bajo porque digo, bueno, se va a escuchar muy alto. Pero bueno, es música chill, realmente no es muy fuerte tampoco. ¿Qué más dicen por aquí? A ver. Ah, estaba viendo la repetición del live de ayer y me pareció este. Bueno, de hecho, les comento que el día de hoy vamos a hacer un stream práctico, pero todos los streams voy a estar subiéndolos a YouTube, a Fastcode. Y bueno, voy a ir cortándolos y voy a ir subiéndolos. De hecho, ya tengo en mente una persona a la que he contactado y bueno, se va a encargar de eso nada más, de cortar los streams. Así que me va a permitir poder enfocarme en la creación de contenido nada más y ya otra persona se va a encargar eso de editar los streams y resubirlos. Entonces van a poder verlos, ¿ok? Van a poder verlos cuando, si quieren ver la repetición, por así decirlo. Porque Twitch los elimina. O bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero hasta donde sé los elimina después de cierto tiempo. ¿Ok? Hola chicos, ¿cómo están? A ver. Listo, entonces, a ver, tenemos a Alex, tenemos a Nibs, tenemos a Lind. ¿Cómo están chicos? Ah, y está Y000, que reconozco siempre su nickname. Miren chicos, el día de hoy vamos a ver un CMS que me ha llamado la atención. O bueno, vamos a colocar la votación, pero les menciono esto. Hay un CMS que me ha llamado la atención que se llama Payload CMS. Este CMS es, para el que no lo sabe, es un headless CMS. Y bueno, ¿por qué les comento de esto? Porque yo sé que muchos de ustedes siempre cuando crean aplicaciones necesitan de alguna parte administrable para sus usuarios. Es decir, que quieres darle algo al usuario para que él mismo cree su contenido. Y este creo que podría ser una buena opción. De hecho, esto está basado en el StackMern. O sea, no dice que está basado en el StackMern, pero viendo las tecnologías que utiliza React, TypeScript, Express, MongoDB, Node.js. Entonces, uniéndolos todos, pues al final hace el StackMern. ¿Okay? Y bueno, es open source, es decir, tiene un generador de proyectos, lo podemos instalar y ya estaría. Dice genial, ¿eso quiere decir que harás más Twitch seguido? Sí, voy a hacer más seguidos. Tan solo el día de mañana no voy a hacer stream porque bueno, voy a hacer como... voy a organizar un poco mejor. Y también voy a dedicarme a editar nada más, que tengo como una cola allí de contenido que no he editado. Entonces probablemente mañana no va a haber stream, pero sí va a haber varios videos publicados. Y
En cuanto al, en este caso, digamos los streams, voy a tratar de hacerlos dejando un día probablemente para hacerlo más light, más cómodo para la mayoría de ustedes. Y a partir de allí pues ya sería todos los días, mejor yo, todos los días habría contenido. Un día stream, otro día contenido, otro día así, ¿ok? Pero bueno, está bueno Payload. Bueno, para el que no lo conoce, el día de hoy lo vamos a probar. Y si no les llama la atención, o mejor dicho, no veo que no les interesa mucho, pues probamos otro. Porque otro que también había mencionado y no les comenté, de hecho, es este otro llamado Pocket Base, que es muy similar. Es decir, no es un gel de CMS, es más como un backend open source. Y el que más me gustó es porque se puede descargar un ejecutable y ya tienes todo tu backend, ¿ok? Y creo que muy pocas aplicaciones tienen ese enfoque. Y para los que vienen, por ejemplo, de una escuela antigua de código, sabían que antes nosotros teníamos que descargar un programa y ejecutarlo. Bueno, como Go crea programas compilados y eso está basado en Go, tenemos un backend que podemos descargar y ejecutarlo cuando queremos, ¿ok? Entonces esto es uno de los proyectos que más me gustó en cuanto a backend. Entonces esto también lo podríamos ver. Si podrías hacer un map para empezar con backend. Ok, miren, en cuanto al backend realmente para empezar no es muy complicado. Ok, entonces vamos a ver, vamos a entrar aquí y voy leyéndolos. Mira, aquí está el de ayer, de hecho. Ok, este es el de ayer que hicimos, el de front, el de React. Ok, que muchos de ustedes me mencionaron. De hecho, muchos de ustedes también me mencionaron otras bibliotecas. Vi que algunos comentaron de React Query. También me comentaron de bibliotecas, otra más que era muy popular, o que es relativamente popular. SWR, creo que es. Y bueno, que al final son bibliotecas que permiten hacer consultas y guardar en memoria caché las peticiones. Si quieren también podemos ver eventualmente de eso. Le echamos un ojo a React Query también si quieren el día de hoy. Entonces por ahora al menos vamos a ir dando las opciones y luego escogemos una, ¿ok? ¿En qué está hecho? ¿En Go? Sí, este de aquí está hecho en Go, pero no significa que tienes que utilizar Go para interactuar con él. De hecho te instalas una biblioteca tipo NPM, es decir, te instalas una biblioteca de JavaScript e interactúas con él de forma similar como haces con Firebase o Supabase, ¿ok? Y bueno, este de aquí, lo personal me gustó bastante porque es sencillo. Dije, bueno, cuando haga un proyecto pequeño para alguien, voy a probarlo. Pero todavía no tengo ningún proyecto activo, es decir, proyecto pequeño. Tan solo estoy manteniendo proyectos que ya llevo como un año. Entonces todavía no lo he probado digamos, no he podido utilizarlo mucho. Pero también en algún momento podríamos utilizarlo, o el día de hoy podríamos empezar a utilizarlo sin ningún problema. Ok, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Miren, entonces, el día de hoy vamos a empezar con el backend. Vamos a hacerle un ojito también al backend, un roadmap sencillo. Y ustedes me van diciendo qué temas les gustaría ver en backend a futuro. Ok, el de ayer lo tengo guardado también, el de que hicimos ayer, esto que vieron aquí. Si no lo tienen, pueden ir en el Twitter, pueden ir en twitter.com/fastech y allí lo pueden descargar. Yo lo subí el día de ayer, ok, aquí está. Entonces simplemente le dan clic derecho, guardar imagen y ya estaría. ¿Okay? Entonces el día de hoy vamos a hacer uno de backend. Entonces voy a quitar esto de aquí. Por cierto, recién ayer me enteré, les comento esto, porque quizás a alguno también le puede pasar. Yo utilicé esta herramienta llamada ScaliDraw, que es una herramienta open, bueno, pero cierto tipo de open. Y bueno, quise guardarlo. Yo dije, quizás me puedo crear una cuenta. Un segundo. Dije, quizás me puedo crear una cuenta y puedo guardar lo que he editado. Y no pude hacerlo. Y es que desde el primer momento que te creas una cuenta te quiere cobrar. Y bueno, es el modelo de negocios que ellos usan. Pero viendo su GitHub, porque esto es open, pueden buscarlo de esta forma, GitHub ScaliDraw. Pueden ejecutarlo ustedes mismos o pueden hostearlo, pueden subirlo a su propia nube. Es un proyecto open, miren. Y bueno, tiene su comando de Docker, tiene su versión, sus comandos para poder descargarlo y instalar las dependencias, porque está desarrollado con Node. Entonces puedes ejecutarlo. Y bueno, lo probé. Y bueno, el local tampoco te deja subir nuevamente el archivo. Parece que es como una especie de bug del navegador. Pero bueno, al final me llamó la atención de que esté aquí. Entonces, tan solo para comentarles que si alguien necesita esto y necesita hostearlo, puede descargarlo también con Docker. Y bueno, aquí hay unas empresas que lo usan. Bueno, está bastante bien para empezar. Listo, entonces vamos a empezar con el backend. Voy a quitar esto de aquí y los voy leyendo. Dice, por fin Windows 11. En realidad, esta máquina de aquí no tengo ningún problema porque como tiene bastantes recursos. Si por ejemplo el sistema llega en un momento un bug y empieza a consumir mucho recurso, casi ni lo siento. Pero
Sí conozco personas que utilizan una laptop con 8 de RAM y un i5, por ejemplo, y sí les da problemas. No, siempre les sale el pantallazo azul a veces. Pero bueno, es también porque el computador que tienen son bastante desfasados. Entonces, ustedes tienen que entender que realmente si van a crear software nuevo, es como el Internet Explorer. Si ustedes crean una web, ya no dan soporte a Internet Explorer, lo dejan de lado. Entonces, a medida que va avanzando los nuevos sistemas operativos, aplicaciones, requieren más recursos, porque por lo general ya se piensa que las personas van actualizando los equipos o ya tienen equipos más potentes. Entonces es por eso que hoy en día, por ejemplo, tenemos programas que pesan 1 GB, 2 GB, consumen 4 de RAM, 2 de RAM, y los videojuegos ni hablar, los videojuegos consumen mucho más incluso. A ver qué dicen por aquí. ¿Cuál es tu navegador principal? ¿Brave? Yo uso los tres, Brave, Chrome y bueno, y Firefox. El asunto es que cuando estoy en Windows siempre utilizo Brave y Chrome, porque como que son los más comunes, entonces es lo que utilizo habitualmente. Pero creo que de los tres el que menos uso es Firefox, principalmente porque ahora todos los navegadores son Chromium. Pero bueno, si ustedes quieren una alternativa ligera, pueden utilizar Firefox, de hecho, sin ningún problema. Ok, entonces vamos a empezar. Para el backend, primero vamos a entrar con las bases del backend. De hecho voy a acercarlo porque yo sé que muchos no lo van a ver bien. Okay. Esta herramienta me parece genial realmente. De hecho yo creo que sí lo voy a pagar si continuamos así haciendo algunos esquemas sin ningún problema, porque realmente me resulta útil. Ok, bases de backend. Okay. Entonces empecemos con algunas ideas. ¿Ustedes qué opinan o qué creen que deberían ser consideradas como una base del backend? Los leo. Miren, en este caso yo voy a considerar, obviamente necesitan conocer algún lenguaje de programación de backend inicialmente. Entonces aquí vamos a colocar Python, PHP, Go, Rust lo voy a colocar también, aunque bueno, ya lo vamos a ver un poco. Ruby, ¿qué más? Uno más. JavaScript, por supuesto. JavaScript, TypeScript, que son equivalentes. Y a partir de aquí, de hecho, hay otros lenguajes que yo sé que muchos quizás no lo utilizan a diario. Bueno, de hecho, primero los populares, también está Java y C#, por supuesto. Y bueno, luego también hay otros lenguajes que no son tan populares. Voy a colocarlos aquí al lado, que también son de backend, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, Elixir. Está Haskell, que también se puede crear backend con él. Y también hay proyectos, ¿ok? Y ¿cuál más? Hay uno que me estoy olvidando, que es muy popular, es decir, que también es funcional. Bueno, ya me voy a recordar y voy a ir añadiéndolos. Pero bueno, aquí voy a colocar los no tan populares, ¿ok? Aquí al lado. Entonces, estos son los lenguajes de programación. De hecho, esto de aquí lo coloco en uno nuevo. Y aquí esto lo subo arriba. Listo. Los leo, a ver, ¿qué me dicen? C#, Node también, Ruby on Rails. Ok, de hecho, base de datos. ¿Sí? Vamos con eso. Base de datos. Entonces, muchos me dicen SQL, no SQL. Entonces, a partir de aquí voy a ir separándolos, porque de no SQL y SQL hay bastantes realmente. Entonces voy a separarlos y ya luego lo ordenamos como bloquecitos. Entonces para el SQL, ¿qué base de datos ustedes consideran que debería aprenderse en SQL inicialmente? Yo personalmente, yo digo, entre las más populares está MySQL, Postgres, SQL, MariaDB. Bueno, voy a colocar MySQL y MariaDB juntos, ¿ok? Y luego voy a colocar también alguna base de datos que es muy común en SQL, Oracle también, por supuesto, y SQL Server o Microsoft SQL Server. Voy a colocarle MS Server, Microsoft SQL Server, listo. JavaScript, algoritmos, Netcore. Por cierto, luego también vamos a entrar en los frameworks. No desesperen, ahorita entramos en los lenguajes, luego bajamos a los frameworks, que es también todo un tema. Okay. COBOL. No, COBOL ya probablemente, a menos que miren, en realidad hay lenguajes, yo sé que muchos de ustedes creen que los lenguajes mueren después de 5 años, 10 años, 15, pero en realidad en la práctica es muy difícil que un lenguaje muera si llega a ser utilizado en un momento o llega a ser popular. Por darles un ejemplo, si ustedes quieren estudiar COBOL o digamos estos lenguajes tipo Fortran, aunque no lo crean, hay sistemas de banca en empresas muy grandes que es prácticamente imposible cambiar esos programas que están escritos en COBOL o Fortran.
Es decir, no se puede cambiar porque son demasiado grandes y tienen que mantenerlos. Entonces hay trabajo realmente de eso. Claro, no es común encontrar esos trabajos, pero de haberlos sí los hay. De hecho también, por ejemplo, actualmente en sistemas de aviones se está utilizando también a veces lenguajes tipo Go, C++, pero antes de esos también se utilizaban lenguajes tipo Ada, por ejemplo. Entonces, si ustedes creen que no se encuentran lenguajes o sea, no se encuentran aplicaciones creadas con esos lenguajes, sí hay aún, y bueno, esos siempre van a estar allí, pequeños programitas que están escritos con esos. Ahora, obviamente no hay demanda en esos trabajos al mismo nivel que otros, es por eso que nunca se le considera en lo popular. Pero bueno, es la idea de que un lenguaje realmente no muere, o no muere tan fácil. ¿Okay? Entonces, si ustedes creen que PHP era lo más viejo, por ejemplo, porque siempre se habla de PHP, hay lenguajes mucho más viejos que PHP incluso. ¿Okay? Listo, entonces, Scala. Ok, perfecto. Me han hecho recordar. Sí, muy bien, Scala. El lenguaje de programación de la JVM. Prolog. El Prolog, lo vamos a dejar ahí. Kotlin, creo que también se utiliza en el back. Kotlin sí, también tiene su código de backend. Perfecto. MongoDB en NoSQL, perfecto. MongoDB. Miren, con estos, yo sé que la mayoría de ustedes van a tener una idea de qué temas estudiar. Luego lo vamos a ordenar con flechas paso a paso. Pero voy a colocar aquí la base de datos NoSQL que sí o sí alguien debería dominar eventualmente. ¿Ok? MongoDB es una base de datos que ustedes pueden colocarla como opcional, porque si ustedes tienen una SQL y no quieren tener datos no estructurados, fácilmente también pueden almacenar JSON estos días en SQL. ¿Okay? En Postgres, por ejemplo, es posible. En MySQL también. Pero si quieren irse por el paradigma no SQL, tienen que ir a MongoDB. Y otra base de datos no SQL que es muy popular es Redis. Que parece que nadie usa Redis, pero realmente hay muchas empresas que usan Redis, sobre todo por el sistema de caching, pero es decir, para guardar memoria caché los datos, pero también, de hecho, al día de hoy trata de irse por ser una base de datos genérica, y hay unas empresas contadas que realmente lo utilizan, entonces también podríamos considerarlo como una muy importante. Luego también hay otras que ya no son tan populares como CouchDB, por ejemplo, es decir, no son tan populares como las dos primeras, pero también podrían considerarse sin ningún problema una de las bases de datos importantes del mundo NoSQL. Y luego están ya, por ejemplo, ¿cuál más? Cassandra, creo. Que esto lo tengo pendiente desde siempre veo el nombre y nunca lo he estudiado. Es decir, siempre que lo voy a estudiar aparece algo, es como si fuera una maldición. Siempre voy a empezar a estudiarlo y tengo otra cosa que hacer y lo dejo de lado. ¿Qué más tenemos? PostgreSQL, ya está. Oracle, Dynamo, Perl. Luego vamos a dejar los lenguajes viejos, ¿ok? Mira, por aquí voy a colocar los lenguajes viejos. Que yo sé que ustedes también han escuchado de esto: COBOL, Perl, el antepasado de PHP, también cómo se llama Fortran. Vamos a dejar estos lenguajes aquí, ¿ok? Que son, estos lenguajes se utilizaban más en mainframes, que es otros computadores que antes se utilizaba bastante en sistemas bancarios. Bueno, al día de hoy todavía funcionan, pero hoy en día ya está la nube, entonces es por eso que, digamos, hablamos de estos lenguajes relativamente modernos. Cassandra. ¿Sabes en qué lenguaje se hizo en un principio Facebook? PHP. De hecho, muchas aplicaciones grandes, o sea, no tan solo Facebook, estaban basadas en el stack LAMP. De hecho, miren, me han hecho recordar el stack. Cuando ustedes juntan bases de datos y lenguajes de programación, luego están los stacks, ¿ok? Los stacks. Los stacks es tan solo un término para referirse a agrupar tecnologías. Entonces, por ejemplo, está el stack de .NET, en donde son tecnologías como C#, Microsoft SQL Server, Windows Server, todas esas tecnologías, ¿ok? Luego también está el stack LAMP, que es uno de los más populares, o fue uno de los más populares, que estaba basado en Linux, Apache, MySQL y PHP. O también esto era intercambiable con Perl, por ejemplo. Pero bueno, luego también están otros stacks que vamos a ver de JavaScript. Por ejemplo, ahí están los stacks, vamos a llamarle Merc o Min, por ejemplo. Voy a llamarle MXN, ¿ok? Porque aquí sería MongoDB, Express, el framework de su elección. Voy a colocarle JavaScript Framework. Y luego el Node.js, ¿ok? Listo, entonces esos son los stacks. Ok, luego lo vamos a colocar en un paso de cuándo aprenderlos. Y luego también están, ¿qué más me mencionan? El stack min está aquí, ok. Puede ser Mern, Min,
En lugar de ASOS puede ser Vue, Svelte. Al final es el intermedio el que varía. SQLite también, por cierto, muy bueno. Miren, yo sé que muchos de ustedes han escuchado de que SQLite siempre se utiliza en aplicaciones pequeñas, como base de datos de aplicaciones móviles. Pero hay empresas que lo utilizan, digamos, en arquitectura de microservicios. Es decir, como tan solo almacenan un tipo de tabla. Es decir, no tienen tablas con muchas relaciones, sino tan solo una pequeña tabla que se comunica con una función serverless. Y se utiliza también en microservicios. Entonces hay muchas empresas que utilizan SQLite y no tan solo para bases de datos pequeñas. De hecho, hay muchas empresas que comparten la idea de que no se venda como una base de datos pequeña para aplicaciones, sino como una base de datos SQL genérica, como podríamos estar hablando de MySQL, Postgres, solo que no con todas sus características, obviamente. Estas bases de datos están más pensadas para, digamos, distribuirse o poseer realmente una enorme cantidad de consultas, una enorme cantidad de lecturas y escrituras. Entonces es para aplicaciones grandes, entre comillas. Ok, bueno, todas estas realmente. Y bueno, SQLite también se puede utilizar a su modo. Ok, y bueno, estas de aquí, las no SQLs, ya de por sí son mucho más fáciles de escalar. Ya son escalables por defecto prácticamente. Pero bueno, es también otro tema, de hecho, escalabilidad. Temas. Vamos a colocarles intermedios. Temas intermedios. Escalabilidad. Que aquí entra otro tema. Escalabilidad. Aquí entran, por ejemplo, temas como proxies. Entran temas como contenedores. Ok, clusters de contenedores. Y me estoy olvidando de uno. Bueno, aquí entran temas ya como load balancers y ese tipo de arquitecturas, que es para poder ir distribuyendo una aplicación en múltiples instancias. Que ya lo vamos a ver de eso. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Acá puro old school. C++. Por cierto, miren, hablando de C++. Mira, hay una pregunta. No sé si ustedes se han preguntado, pero quizás muchos de ustedes digan, ¿por qué si C++ es un lenguaje tan importante, tan veloz? ¿Por qué no hay tantos frameworks que se usen en la práctica con C++? ¿Okay? Ustedes, ¿por qué creen que C++ no hay tanto framework? ¿Por qué hay tantos frameworks de JavaScript? Tantos frameworks de PHP, de Go. Y miren que Go es lo más cercano quizás a C++ porque también es tipado estático, compilado. ¿Y por qué no hablamos tanto de frameworks de C++? A pesar de que es rápido. ¿Okay? La comunidad podría ser una parte, pero una de las grandes razones de por qué no utilizamos C++ es que C++ es un lenguaje que manipula internamente la memoria. Y esa ventaja, que es muy buena para aplicaciones de bajo nivel, como crear compiladores, navegadores o aplicaciones que quieren rendimiento alto, para aplicaciones de servidor puede transformarse realmente en una dificultad para los desarrolladores. Los desarrolladores por lo general prefieren simplicidad cuando hablamos de backend a rendimiento, muchas veces. Y es por eso que utilizamos lenguajes que son mucho más amigables. ¿Por qué? Porque estos lenguajes crecen mucho. Y ahí utilizamos lenguajes como Java, como C#, que en la práctica no son tan rápidos como C o C++, pero hacen un buen trabajo y son lo suficientemente rápidos como para hacer un backend y que crezca por años. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, al mundo empresarial, se encuentran mucho Java, mucho C# y no tanto C++. Porque bueno, toma mucho más trabajo mantenerlo. Y bueno, en la mayoría de programadores, el utilizar un lenguaje de bajo nivel para crear un backend es como crear una aplicación de escritorio o una aplicación web y ir creando bibliotecas para renderizar ventanas, por ejemplo. Entonces es más trabajo del que se requiere. Entonces es por eso que en un punto, yo sé que algunos, como que los que empiezan sobre todo, ven a los lenguajes como una competencia. Pero si ustedes continúan estudiando más lenguajes, eventualmente van a ver esto más como herramientas, como un set de herramientas. Entonces, si yo lo imagino así como el set de un mecánico, por ejemplo, mecánica, que no sé si alguna vez han visto esto, ¿ok? Algo así como esto. Bueno, voy a entrar aquí en tiendas, sino una imagen nada más. Entonces, los lenguajes de programación son básicamente como estos. Es decir, si tú vas a hacer un determinado trabajo, no vas a utilizar siempre una llave, no vas a utilizar siempre un tipo de herramienta para todo.
hay mejores herramientas para determinado caso. Entonces, justamente es lo mismo con los lenguajes. Si ustedes van a ir por backend y dicen, bueno, tan solo quiero una aplicación que se comunique con una base de datos, haga consultas básicas, la mayoría de lenguajes que están aquí lo hacen bastante bien. Y ya a partir de aquí ustedes escogen por la comunidad, por la simplicidad de escribir código, por las bibliotecas, por todo lo que ya ha creado, digamos, el ecosistema del lenguaje. Pero si buscan rendimiento, buscan el mejor performance, pues probablemente van por estos lenguajes de aquí que quizás no son tan amigables, pero hacen un trabajo mucho más eficiente. Y bueno, aquí de hecho podría estar Rust también, porque no sé, aquí Rust como que no cuadra mucho. Personalmente yo lo colocaría aquí. Ok. Y bueno, al final estos lenguajes son muy amigables. De hecho, aquí, Go, podría estar intermedio, porque Go también tiene una serie de punteros. No es lo mismo, no son los mismos punteros que en C++, pero también tiene su nivel de complejidad y también tiene esa facilidad de uso que estos otros lenguajes. Por eso que es Go tan querido en el backend, porque es como un híbrido entre es como un JavaScript con algo de C++, por así decirlo. Pero bueno, al final hace un buen trabajo también, entonces es también una buena opción como lenguaje aprenderlo. Pero bueno, con esto ya tenemos una idea. A ver. Y Firebase, miren. En Firebase no sé si colocarlo, la verdad, pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Ahorita hago una encuesta. Firebase, ¿por qué no lo colocaría en el mundo del backend? Porque justamente el enfoque de Firebase es evitar que aprendas backend. O bueno, evitar que desarrolles tu backend, mejor dicho. No que aprendas, sino que desarrolles tu propio backend. Lo que sí podríamos colocar de Firebase serían sus funciones serverless, que ese es otro tema, de hecho. Serverless. Ok, vendría a ser un mundo realmente. Aquí estarían las Cloud Functions. Ya les voy a decir qué es eso. También están primero colocaría los Backend as a Service, que serían como el más grande, Backend as a Service. Los Backend as a Service son servicios de la nube que ya te dan el backend creado. Ahí está Firebase, por ejemplo. Ahí está Supabase, por ejemplo. ¿Cuál otro les mencioné? Pocketbase, que les mostré. También está... ¿cuál más? ¿Ustedes cuál más conocen? ORMs, perfecto, lo apunto por aquí también, ORMs. Ahorita lo ordenamos paso a paso. Concurrencia, vamos a colocarle aquí temas intermedios, ¿ok? Porque una vez ya sabes la base ya empiezas a optimizar. Entonces vamos a colocarle concurrencia. Latencia también, esto luego vamos a ver de qué se trata. Aquí ya entran otro tipo de arquitectura, tipo Edge, por ejemplo. Ahorita también les voy a explicar qué es eso. CI/CD, miren, hay un mundo relacionado a esto que sería los de DevOps. Vamos a colocarlo por aquí. Ahorita lo acerco, de hecho voy a acercarlo aquí. Los de DevOps, ok. Allí está, por ejemplo, CI/CD. Para el que no sabe qué es CI/CD, significa Continuous Integration, Continuous Deployment. Y básicamente son herramientas que te permiten configurar todo tu entorno de desarrollo para que cuando termines de desarrollar ejecutes un comando y ya hay programas en la nube que están preparados para recibir tu código, testearlo y ver si todo cumple, lo empieza a ejecutar en producción. De hecho, muchas empresas tienen herramientas de CI/CD como Jenkins, por ejemplo. Está también ¿cómo se llama? GitHub Actions, ok. ¿Y cuál más? Que me estoy dejando uno muy importante. Me suena. A ver, ¿qué otras herramientas ustedes conocen? Me lo mencionan y voy añadiéndolo. Ok. Por la estructura de tal. Ok, entonces miren. AWS Amplify. Bueno, eso está aquí en Backend as a Service, muy bien. AWS Amplify. Que no sé por qué siempre me olvido si ya habíamos probado esto. Y... GitLab CI/CD. Perfecto, muy bien. GitLab también. Y a partir de aquí, bueno, estos digamos que son como temas relacionados. El DevOps, yo lo coloco aquí en DevOps. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser un desarrollador backend, estos días, al igual que el frontend, por ejemplo, si eres un desarrollador frontend, no tienes que aprender cómo desplegar tu sitio actualmente. Antes sí era necesario, pero hoy en día tienes servicio en la nube que te dice, bueno, sube tu repo de GitHub y yo lo despliego, y pagas $7 al mes, por ejemplo. Entonces el frontend se quita ese peso de encima de estar enfocándose en el despliegue de la aplicación. Entonces pasa algo similar con el backend. Hoy en día se está optimizando tanto en la nube que si eres un backend, quizás puede que no te topes, digamos los backend modernos, ¿ok? Los desarrolladores backend que están creándose estos días, que están estudiando estos días. Porque actualmente los servicios de la nube ya te dan servicios que crean o que, digamos, te dan la mayoría de las funcionalidades ya hechas. En este caso, por ejemplo, GitHub Actions solo te dice sube un archivo y te configuro todo.
y no tienes que estar, en tu caso, subiendo tú mismo, configurándolo en tu propio servidor Jenkins ni nada de eso, ¿ok? Entonces también podríamos colocarlo como un adicional al backend, no como una requerimiento. Terraform, mira, Terraform lo vamos a colocar aquí en CICD, en DevOps, vamos a colocarle. Pero al final, cuando nosotros estamos utilizando herramientas de DevOps, vamos a entrar en otro campo, y esto lo voy a abarcar en otro video, ¿ok? O en otro stream, mejor dicho. Porque al final aquí vamos a irnos por metodologías, por estructuras, por herramientas. Aquí también incluso está Git, de hecho. Miren, a pesar de que no... Porque sin Git no se puede hacer nada realmente, ¿ok? Luego aquí también está testing, por ejemplo, herramientas como Cypress, que son servicios de la nube que te permiten ejecutar testing. Entonces, esto nos vamos a ir por las ramas, entonces vamos a enfocarnos por ahora aquí, pero lo dejamos aquí al ladito como pendiente, ¿ok? Lambda de AWS, bueno, estos son servicios serverless functions. Vamos a colocarle aquí, después de backend as a service tenemos serverless functions, ok. Vamos a colocarle debajo, se ha colocado aquí al lado, ok. Vamos a colocarle debajo Lambda. Está también Google Cloud Functions, Google Cloud Functions, Azure Functions, y creo que a partir de aquí sería también Firebase Functions, que bueno, esos son muy similares al final, todos estos. Y bueno, de hecho a partir de aquí están la mayoría de empresas. De hecho hasta DigitalOcean también tiene ya sus funciones serverless, ¿okay? Entonces me suena, entonces DigitalOcean, aunque yo no lo he probado la verdad aún, y eso que a mí me invitaron a la beta y todo, pero no lo pude llegar a probar por falta de tiempo. Pero bueno, las funciones serverless, para el que no lo conoce, son pequeñas porciones de código de backend y que se pueden comunicar con otros servicios, base de datos, subida de archivos o cualquier otro servicio en la nube, y solo se encargan de hacer una tarea. Por ejemplo, si ustedes requieren subir archivos, en lugar de crear un backend que reciban los datos de su aplicación frontend, crean una función serverless, la suben a uno de estos servicios que estoy mostrando aquí, que estos cobran mensualmente tan solo por las llamadas o las ejecuciones que hagas. Y de esta forma puedes tener subidas de archivos en tu aplicación frontend que no tiene ningún backend. Entonces piénselo de esta forma: ustedes están creando una aplicación con React y están utilizando tan solo código de frontend, están utilizando local storage para guardar datos, pero quieren subir imágenes y quieren guardarlo en un servicio. Obviamente van a tener que crear un backend. Entonces dice, bueno, no quiero crear el backend. Entonces utiliza una función serverless, subes tan solo esa función que procesa imágenes y ya tienes esa funcionalidad específica. No tienes todo el backend, solo esa parte. Y ya está, te solucionaste ese asunto. Y bueno, de hecho hay muchas empresas que crean funciones serverless para todo prácticamente. Autenticación, envío de mensajes de texto, envío de correos. Aunque hay correos transaccionales, pero bueno, también hay ese tipo de servicios, ¿ok? Entonces, de hecho aquí me han hecho recordar otro, Netlify Functions, ¿ok? ¿Tu Discord está muerto? Que yo sepa, no. Es decir, ¿qué pasó con el Discord? Yo antes entraba allí. El asunto es que ahora, como hace ya bastante tiempo que dejé de entrar y me olvidé del enlace, algunos modificaron el enlace y todos los enlaces que yo coloqué en mis videos caducaron. O sea, literalmente el que hizo la modificación, bueno, pues malogró la entrada de usuarios, por no decir otra palabra. Malogró la entrada de los usuarios. Entonces todas las personas que ven el enlace en mis videos, pues ya están rotos. O sea, ya no funciona. Entonces algunos dicen no funciona el enlace, pero algunos no comentan, entonces nunca entran. Es por eso que ya no hay tanta entrada de usuarios. Pero en algún momento voy a tener que hacer una actividad o algo para decirle, miren, hay un nuevo enlace, hay una actividad aquí en el Discord, entren. Pero bueno, de momento aún no tengo nada planeado. Pero sí sería una buena idea, creo, para revivirlo nuevamente. ¿Ok? Pero sí, eventualmente sí está vivo, ¿ok? No está muerto. De hecho, yo les dejo el enlace, pueden pegarlo si hay un admin aquí o alguien del Discord, peguen el enlace, porfa, y pueden accederlo. ¿Ok? Listo, Serverless Framework, Git a lo mejor, transversal entre front, back, DevOps. Sí, realmente Git, bueno, en este caso yo lo coloco aquí. ¿Por qué en DevOps? Porque sí es necesario saber, por ejemplo, sí o sí, como una herramienta importante para poder utilizar todos estos servicios. Sin Git no funciona nada de esto. Pero sí, al final Git funciona en todos realmente, todos los frontend, backend, DevOps, todo. Ok.
Vamos a ver, ¿y cuál es el mejor stack hoy en día para tener tu app lo más rápido en el mercado? Yo creo que Ruby en Rails más Next.js. Los meta frameworks creo que son muy útiles. De hecho, miren, en el backend hay otro. Bueno, aquí también entran los meta frameworks y yo les explico por qué. Voy a venir aquí. Ok. A ver, ¿qué son los meta frameworks? Son frameworks que están basados en otros, ¿ok? Y esto podría venir desde el backend, pero aquí están frameworks como Next.js, como Remix, como Fresh. Y vamos a colocarle otro más. Blitz.js, por ejemplo. Redwood, que yo sé que muchos quizás ni les suenan muchos de estos. A mí hace unos meses yo no conocía Fresh, ni Blitz, ni Redwood. Y bueno, al menos ya les eché un ojo y ya sé de qué se tratan. Pero los meta frameworks justamente son frameworks que te permiten crear código frontend y también el backend al mismo tiempo. Entonces, es muy importante conocerlos si te vas a dedicar al mundo del full stack, que vendría a ser otra rama. Este no es, digamos, no es el path para full stack, tan solo es de backend, así que lo vamos a dejar también como en DevOps por este lado, porque ya se va por otro camino, ¿ok? Pero sí, es una forma rápida de crear proyectos. De hecho, eventualmente, si para otro stream, podemos crear una aplicación completa de Next, por ejemplo, que es uno de los más populares, o Remix.js, que al final nos permite poder crear backend y frontend en un solo proyecto. De hecho, mencionándome esto, hay otro concepto que muchos deben dominar, yo creo, al día de hoy, si van a hacer backends, o al menos deberían entenderlo de una forma básica. Este tema es GraphQL, o mejor dicho, APIs. Ok, vamos a colocarle APIs. Vamos a colocar aquí APIs. APIs de backend, porque bueno, muchos también lo confunden con las APIs que tiene el navegador o el frontend. Entonces APIs de backend. Aquí podría ser las REST APIs como ustedes los conocen. Ok. Está también GraphQL. Y está gRPC. Ok. Este va así. gRPC. Ahora, les explico de forma rápida. Las REST APIs son tan solo URLs que tú creas en el back. Y al final tú puedes consultarlas desde tu front. El GraphQL te permite crear una especie de entidades en el backend utilizando un lenguaje nuevo. Es decir, tienes que utilizar un lenguaje de front, uno de back, como siempre, pero añades GraphQL intermedio, que sería un lenguaje nuevo, y esto te permite poder consultar o crear consultas o crear datos o suscribirte para aplicaciones en tiempo real. Entonces sería una alternativa a REST API. Y luego está gRPC, que es también otra forma de comunicar backends. Pero en este caso gRPC no está tan enfocado en comunicar backend y frontend, sino está más enfocado en comunicar backends con backends. Esto está más utilizado en arquitectura de microservicios, de hecho. Ya surgió otro tema de microservicios. Que de hecho esto también podría ser una ruta por aparte junto con DevOps, porque aquí vamos a entrar en otros frameworks de microservicios y herramientas que como Docker y Kubernetes. Vamos a dejarlo por aquí. De hecho aquí también pudo haber entrado Docker y Kubernetes. Ok, que también ya se va por ese camino. Pero bueno, por ahora al menos lo dejo allí. Ok, entonces ¿qué más tenemos? Gatsby, Spring Boot. Aquí también, ¿no? Gatsby, un meta framework podríamos llamarlo. Ok, aunque es más un generador de sitios estáticos, pero bueno, lo coloco por ahora allí. ¿Qué más? Nax, por cierto, Nax, sí, correcto, Nax.js. Astro, miren, estos frameworks como Astro o Gatsby son más generadores de sitios estáticos y están mucho más al frontend. De hecho, creo que Gatsby aquí no va, porque eso diría más en la otra ruta que hicimos el día de ayer, que luego lo podríamos añadir. De hecho, yo lo voy a estar organizando uno de estos días. Me voy a dedicar el tiempo a colocarlo bonito, con recuadros y todo eso. Y ya entro en el stream y lo continuamos, ¿ok? Pero que ustedes me digan, por ejemplo, si quieren añadir un framework más, ¿ok? Luego, ¿qué más me dicen por aquí? SOAP ya es desuso. Miren, antes de REST API estaban lo que se llamaban los servicios web, que realmente yo no lo llegué a utilizar mucho. Es decir, sí lo tocamos porque, bueno, estuve en la universidad. Pero aquí está SOAP. Y bueno, para el que no sepa, SOAP es muy similar, o menos en esencia, es algo similar a la REST API, solo que en lugar de utilizar JSON para comunicar datos en backend y frontend, se utiliza XML. Y bueno, al final muchos backends tipo Java y C# se podían crear con SOAP. Pero el asunto de por qué se dejó de lado SOAP al momento que estoy hablando
es porque el enviar archivos de XML traen muchos metadatos, es decir, son archivos muy grandes y esa estructura es bastante pesada como para enviarlo a un dispositivo móvil, por ejemplo. Entonces, al día de hoy, SOAP sí se sigue utilizando en muchos backend de empresas. Como les digo, si hay lenguajes muy viejos, los programas que están escritos en esos lenguajes no van a morir. Y SOAP es un ejemplo de eso. Y bueno, SOAP al final se sigue utilizando en muchas empresas que aún tienen código legacy, ¿ok? No deprecado, no outdated, no en desuso, no desaconsejado, sino legacy le llaman ahora. O mejor, yo siempre se le he llamado legacy por decirle que es viejo, pero se sigue utilizando, se sigue usando, ¿ok? Entonces, al día de hoy sí se sigue utilizando, solo que ya no en tan común como las REST APIs, por ejemplo, que es lo que más se lleva al día de hoy. Porque todo el día, cuando ustedes utilizan una computadora, es una aplicación móvil. Entonces es mucho más fácil recibir un JSON y poder recibirlo con un menos peso, comprimirlo e interpretarlo en el front, por ejemplo, o en una aplicación móvil. Se utiliza mucho para serializarlo. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué estás explicando, Faz? Estamos viendo el mundo de backend, las bases del backend, un roadmap del backend, que de hecho muchos no saben qué es roadmap, pero piénselo como una ruta de aprendizaje para aprender o para conocer algo. De hecho ya hay sitios que hacen esto, pero yo lo quiero hacer con ustedes porque yo sé que quizás algunos no dominan todos los temas, entonces verlos paso a paso les puede dar una idea. Aún no está ordenado, falta ordenarlo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? En resumen, para hacer full stack necesita 3 vidas. Miren, en realidad antes sí era más complicado, yo creo. ¿Por qué? Porque antes sí tenías que aprender un lenguaje de backend, uno de frontend, que sería JavaScript, y para colmo, en esos momentos, les menciono 2008, 2009 por ejemplo, JavaScript no estaba tan desarrollado, entonces tenías que utilizar un montón de bibliotecas para hacer un trabajo bien hecho. Entonces cuando apareció AngularJS, por ejemplo, que fue uno de los primeros frameworks populares, todo el mundo se rompía la cabeza, qué genial AngularJS porque te permite crear aplicaciones y no tienes que preocuparte por el navegador, puedes separarlo en componentes, y fue uno de los frameworks boom, ¿no? Entonces al día de hoy ya hay muchos frameworks que siguen esa misma idea. Y bueno, prácticamente hoy es común tener aplicaciones con Ajax, con frameworks, y ya te evitas de estar utilizando múltiples bibliotecas. Claro, aún estás utilizando las bibliotecas internas del framework, pero ya te evitas de estar pensando en cómo manipular el DOM, cómo separarlo en partes, ya todo eso está dado por el framework. Lo mismo pasa en el backend. En el backend antes nosotros teníamos que, aparte de elaborar la aplicación de backend, preocuparnos por esta parte de subirlo o hacer que funcione en producción. Entonces, esto, aunque parece simple el día de hoy, bueno, relativamente simple, porque no es sencillo realmente, también lleva su grado de estudio, era mucho más complicado. Y ya es ahí donde entraban, por ejemplo, los que compraban un servidor, las empresas que compraban su servidor, elaboraban su propia red. Bueno, hoy en día ya está tan automatizado que puedes subir una aplicación y no necesitas de un equipo de personas para mantenerlo. ¿Ok? Entonces, hoy día se va simplificando mucho más las tecnologías hasta el punto que ya convergen. Por ejemplo, podemos ver código de Rust, de Go, llamado desde JavaScript en Node. O podemos tener código de JavaScript front y back en un mismo proyecto con estos metaframeworks, por ejemplo. Entonces, eventualmente, y aquí, bueno, me han hecho recordar, entra otro concepto que se llama WebAssembly, que este es el que probablemente a futuro va a unir a muchos lenguajes en una misma aplicación. Y si piénsalo de esta forma, si en el backend nosotros tenemos lo que son los microservicios, que son pequeñas porciones de una aplicación escritas en múltiples lenguajes, WebAssembly va a ser algo similar en cuanto a permitirte poder crear una aplicación entera, backend y front, utilizando lenguajes que podrías estar utilizando en el backend. Por ejemplo, si ustedes crean un backend en Go y luego quieren crear una interfaz en Go para el frontend, pueden utilizar WebAssembly y pueden ejecutarlo. O por ejemplo, si ya tienen código de C++, hola, Kadu Remix se ha suscrito. Gracias Kadu Remix por la suscripción. Por cierto, chicos, cualquier suscripción que hagan, siempre déjenme un comentario o algo y bueno, los puedo leer más rápido si tienen una duda. Gracias Kadu Remix. Pero bueno, dice, bueno, mira, aquí hay un comentario interesante. Pero vamos a leerlo, ¿ok? No soy muy fan de este tipo de roadmaps porque abruma a desarrolladores que están iniciando en el día a día un dev.
no trabaja con 5 lenguajes de programación o 4 tipos de base de datos en simultáneo. Tengo casi 8 años de experiencia y los roadmaps deben ser personalizados para cada dev. Miren, en realidad sí, pero el asunto es que como yo no puedo personalizarme, digamos, no puedo darles como un contenido personalizado para cada uno, tengo que picarlos de todo. Pero sí es cierto que en realidad muchos desarrolladores no van a llegar a utilizar muchos de estos lenguajes en su vida realmente. De hecho hay muchas personas que se especializan en uno solo, y por darles una idea, el ejemplo más común es .NET, en la que muchas personas que entran en universidad, por ejemplo, aprenden C#, Microsoft SQL Server, Windows Server, y nunca tocan Linux en su vida, ¿ok? Y es completamente normal. Entonces, al final esto es como para darles una visión genérica, para que vean todo. Y si ustedes... es como ir, por ejemplo, al supermercado y ver tantos productos y ya luego tú decidir por cuál compras o cuál es el que vas a estar probando. Pero obviamente muchos de los productos que están en el supermercado no tenemos tiempo de probarlos, ni siquiera en nuestra vida lo vamos a llegar a probar todos. Pero bueno, es la misma idea con el roadmap de aquí. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? JavaScript Info. Ok, eso lo está contestando alguien. Dice Faz, ¿por qué crees que el día de hoy todavía muchos siguen pensando que JavaScript no es un buen lenguaje para backend? No sé realmente en dónde sea eso, la verdad. Miren, a ver, sí creo que lo he escuchado, pero en Latinoamérica, o sea, en personas de Latinoamérica sí veo que están muy pegados a Java y C#. Y es porque aquí la demanda es esta. De hecho, si ustedes van por ejemplo, en India o en en países similares de Asia, también se utiliza bastante C#, .NET y demás. Y hay empresas grandes como por ejemplo Stack Overflow, que utiliza .NET. Y bueno, si ustedes comparan por ejemplo la demanda empresarial de lenguajes abiertos, por lo general la mayoría de lenguajes empresariales se va por stacks como .NET, Java o stacks de Oracle, o incluso lenguajes que utilizan empresas como por ejemplo Salesforce, que utiliza su propio lenguaje que no recuerdo cómo se llama realmente que no le he tocado, ¿ok? Luego también está SAP, que son otro mundo realmente. Pero al final todo ese mundo de, por ejemplo, aplicaciones empresariales, es porque si tú eres una empresa con grandes filiales y lo único que quieres hacer es automatizar procesos que ya conoces muy bien tu negocio, pues no necesitas elaborar nada nuevo. Prefieres contratar un servicio o herramientas por parte de una empresa que ya te da eso hecho. Entonces no tienes que innovar, no tienes que elaborar nada nuevo. Entonces, por la mayoría de esos tipos de empresas, por mencionarles textiles, es decir, empresas textiles, empresas de agricultura, empresas de ese tipo de rubro, entonces ya se sabe tu proceso. Entonces simplemente puedes pagar una herramienta que ya está hecha. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del mundo de la web, en donde muchas personas, o mejor dicho, desarrolladores, están innovando con herramientas de streaming, herramientas de optimización de archivos y ese tipo de cosas, no vas a poder hacerlo con una herramienta como un lenguaje que viene por parte de Salesforce o de SAP, por ejemplo, porque justamente no está preparado para eso, ¿ok? ¿Qué tal? Kadru Remix has gifted 5 subs to viewers. Gracias, Kadru Remix, por los subs. Wow, al final ha regalado 5 subs. Genial. Gracias, Kadru Remix. Miren, Paso, ¿tienes trabajo en empresa o freelance? Miren, en realidad yo siempre me he dedicado al freelance, no a empresa. Y no es que no he podido, honestamente siempre me llegan ofertas, pero prefiero ser freelance porque me gusta ver lo nuevo. Es decir, me gusta ver cómo los desarrolladores van creando cosas nuevas. Me gusta interesarme por las soluciones nuevas que van creando. Entonces, si me dedico a una empresa, probablemente voy a estar dedicando algunas horas en mantener código de otras personas, pero no significa que no haya visto código de empresa. De hecho, yo he asesorado a muchas personas que trabajan en empresas. A muchas creo que en promedio habrán sido unas 40 en estos 4 años. Y bueno, he podido ver, porque me pasan realmente, no debería decirlo, pero realmente me pasan tus documentos. La mayoría de veces les digo, bueno, pásame el documento que te han dado. Y allí veo qué utiliza la empresa y bueno, veo sus procesos. Y bueno, yo no sé si debería estar mal, porque ya me pone a pensar eso un poco, pero hay empresas que al final contratan desarrolladores que saben que no tienen el nivel para hacer un trabajo, pero lo interesante es que estos desarrolladores que no tienen el nivel a veces buscan asesorías como las mías,
y yo les ayudo a poder hacer su trabajo. Eventualmente ya no me necesitan porque ya conocen su trabajo. Esa es la idea. Entonces, en el transcurso, en el proceso, yo he conocido que utilizan muchas empresas. He visto el código que utilizan muchas empresas. A veces incluso hasta he participado en reuniones en segundo plano. Es decir, alguien está en reuniones y yo, bueno, por entender qué es lo que están haciendo para tratar de ayudarle al que me está pagando, pues trato de entender. Entonces es como un fantasma. Es como si tú estuvieras en una reunión con 5 personas y hay otra sexta que está escuchando lo que ustedes están hablando. Entonces me hace conocer realmente. Entonces esa parte me gusta y me agrada realmente el saber que puedo conocer el proceso de una empresa sin trabajar en una empresa. Entonces yo lo guardo los documentos por ahí. De hecho, un día quizás vemos algunos de algunas empresas que son grandes realmente. Veo que les explican, le mandan como un PDF inicial. Y bueno, aparte también están los contratos que le den inicialmente. Pero ya me dan una idea de cómo funciona. Entonces, al final puedo conocer esa parte. Puedo seguir investigando un poco más. Puedo seguir aprendiendo un poco más. Y no me pierdo de esa parte. Pero eventualmente quizás a futuro, si me organizo bien, sobre todo el poder administrar mi tiempo, quizás me voy a dedicar a participar en algún empleo de alguna empresa. No sé, tipo, veo que hay mucho Google, mucho Microsoft. Quizás alguna de esas, o bueno, la que me llame la atención en su momento. Pero de momento estoy bastante cómodo realmente como estoy bastante tranquilo. Y si sigo viviendo, bueno, quizás el año que viene postulo una empresa y mantengo el canal activo. De momento estoy organizándome bien como para dejar que otras personas se dediquen a la edición y eso, y yo tan solo me preocupo de crear el tema, y ya eso me daría tiempo libre como para poder dedicarme a otro trabajo más. Pero bueno, esa es la idea. Muy, muy interesante realmente. Trabajar en Salesforce también es una buena empresa. De hecho es bastante grande la empresa. Es Salesforce, Oracle, Microsoft, Google, AWS. Bueno, Amazon realmente, no AWS. Y bueno, creo que son empresas bastante populares al día de hoy. Es decir, hay muchos desarrolladores que ya lo ven como algo bastante común el tratar de postular a estas empresas. Antes era un poco extraño, pero como ya hay web, ya se puede aprender inglés, ya puedes tener entrevistas, es algo bastante común. Aquí están los ORMs. Vamos a continuar antes que me vaya por las ramas, que siempre me voy. Yo sé que muchos de ustedes los ORMs no les gusta, ¿ok? Es normal realmente, porque de hecho hace poco publiqué un short de un ORM, o sea que es un ORM, y bueno, muchos decían, bueno, los ORM son lentos y demás, y tienen razón. El asunto con los ORMs, bueno, primero para el que no lo sepa, los ORMs son código en tu lenguaje de programación, el que quieras, Go, Java, Rust, Node.js, Ruby, lo que quieras, que ya te dan las consultas de SQL y te las encapsulan en funciones para que tú simplemente las llames y ya te hacen el CL*from, el insert, el update. El problema es que en un proyecto grande vas a tener que estar haciendo joins, vas a tener que estar uniendo tablas, vas a tener que estar seleccionando campos, y cuando haces ese tipo de consultas un poco más elaboradas, más allá del típico CRUD, los ORM te generan código ineficiente, porque el ORM trata de hacerlo de la forma en la que fue programado. No utiliza las mejores prácticas para hacer una consulta. Entonces, los ORMs llegan a producir código que genera mucho más tiempo de latencia, porque al final hacen consultas innecesarias, hacen código que no realmente se debería utilizar. Entonces, para un proyecto grande puede generar ese tipo de problemas. Entonces, están otras cosas que se llaman query builders. Aquí hay otro tema más, ¿ok? Los query builders son como un intermedio entre el ORM y el código de SQL, ¿ok? Es decir, de hecho aquí no sé cómo ponerlo, creo que podría colocarlo. El código de SQL creo que por aquí está. Ajá. Miren, vamos a hacer esto, voy a mover esto de aquí, ¿ok? Porque eso está más relacionado a la base de datos vamos a moverlo por aquí, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están utilizando base de datos, SQL por ejemplo, ustedes dicen, ok, no quiero pelearme con SQL, quiero ya todo hecho, vamos por un ORM. Luego tú dices, bueno, quiero algo más optimizado, entonces vamos un paso atrás, vamos por el Query Builder, ¿ok? El Query Builder lo que te hace es que te permite hacer también con tu lenguaje de programación inserts, updates y demás, muy similar al ORM, pero sí o sí tienes que tú elaborar las mismas consultas, es decir, tú mismo tienes que componer la consulta, es por eso que se llama Query Builder, porque tú mismo vas uniendo funciones y al final te dan un equivalente a lo que escribirías con SQL, ¿ok? Entonces esto es, digamos,
te da el intermedio de poder escribir en tu lenguaje de programación las consultas sin escribirlo en SQL, pero al final tienes que escribir de la misma forma como lo escribirías en SQL. Y al final tiene un rendimiento casi similar al de SQL. No es lo mismo, pero es muy similar. ¿Por qué muy similar? Porque al final esto se transforma en código de SQL puro. ¿Okay? Los RMs también, pero bueno, te añaden mucho código intermedio. Entonces ahí está la diferencia. De hecho aquí en Query Builder, por ejemplo, el único que me suene ahorita de memoria es el de Node, que es Nuxt.js, que es este de aquí. Ahorita los leo, chicos. De hecho lo he escrito mal. Ok. Nuxt.js, Query Builder, vamos a llamarle. Nix.js, aquí está. Siempre me confundo. Nix.js. Es Nix.js. Ok. Este es el intermedio. Luego los ORMs ya en Node están, por ejemplo, bueno, en múltiples lenguajes, por darles una idea. Está Prisma, está Sequelize, está TypeORM, está no sé qué otro más, Eloquent. ¿Qué más? Bueno, lo dejo allí. Pero bueno, a partir de aquí, Hibernate, listo. Hibernate. Listo, Mongoose, Gorm, perfecto. De hecho aquí yo estoy uniendo de varios lenguajes. Este es de Go, este es de Node, este es de Java y demás, o de .NET. Entonces al final hacen lo mismo en teoría, pero luego podríamos también separarlo por path de un lenguaje de programación. Por ejemplo, luego podríamos hacer un path de Go, de .NET y demás. Pero bueno, aquí sí tendríamos que ir por una ruta más simple, porque si no también nos vamos a ir por las ramas como aquí, que hay serverless, DevOps y demás. Pero bueno, ya vamos llegando. Ok, listo. En este caso, si nosotros por ejemplo ya tenemos el ORM, ya tenemos SQL y nuestro lenguaje de programación, lo siguiente sería aprender nuestro bueno, vamos a moverlo aquí arriba. Vamos a aprender nuestras APIs de backend. Ok, y a partir de aquí seguiría lo que vendrían de microservicios. Okay, de hecho esto de aquí lo voy a dejar más para el lado. Y ya vamos ordenándolos. Esto de aquí también lo voy a mover para el lado. Y WebAssembly voy a colocarlo por aquí, por al lado también, porque es un tema que está mucho más fuera del espectro de backend, por ejemplo. Ok. Autenticación. Por cierto, ¿cómo voy a olvidarme de autenticación? Esto sería aquí, miren. A ver, aquí nosotros, cuando estamos en el backend, nosotros tenemos que implementar la autenticación para el front. Entonces vamos a colocar una sección de autenticación. Authentication. Y aquí estarían, por ejemplo, los típicos JSON Web Token, que es la forma más común al día de hoy de utilizarlo en REST APIs. Si ustedes no conocen qué es un JSON Web Token, es básicamente la forma en la que se aseguran las REST APIs. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes crean una REST API, como son URLs, cualquiera las puede consultar. Entonces, lo que hace el backend para poder protegerlas o decir que tan solo algunos usuarios pueden consultarlo, es darle un token a los usuarios autorizados. Entonces, ya como aplicación cliente, móvil, web, desktop, lo que gustes, guardas ese token. Ya la aplicación cliente se asegura de guardarlo como mejor le parezca, y simplemente en cada petición le va a añadir este token para que pueda acceder a los datos. ¿Okay? Entonces es como un pase que le da el backend a las aplicaciones clientes para que digan, ok, este pase guárdalo y con este vas a poder seguir pidiendo datos. Luego esto también se utiliza en GraphQL, y bueno, al final es una base. Luego otra forma también son las sesiones y OAuth, como mencionan ustedes. ¿Okay? Las sesiones se siguen utilizando sobre todo en aplicaciones de múltiples páginas que están desarrolladas con Go y demás. Y las sesiones lo que hace es que almacenan un dato en el backend. Y digo backend porque lo pueden almacenar tanto en la memoria del servidor o lo pueden almacenar en la base de datos. Entonces las sesiones son tan solo una especie de registro que enlaza, por ejemplo, un usuario o la sesión de un usuario con un espacio en memoria en el servidor o en la base de datos de nuevo. Esto es para decir, ok, este usuario tiene una sesión activa, está generando datos, estos datos le pertenecen a este usuario, y guarda una especie de token también. Entonces cuando el usuario cierra sesión, esta se elimina del backend, entonces ya significa que no hay nadie que está utilizando esa porción de datos desde el backend. ¿Okay? Luego está el OAuth. El OAuth es para poder autenticar con redes sociales básicamente. ¿Okay? Y ya luego a partir de aquí están los otros métodos de autenticación, que serían los basados en encriptación.
De hecho, a partir de aquí otro tema, ya yéndonos por otra rama, sería, en este caso, seguridad, por así decirlo. Ok. Y aquí ya vienen más temas de, por ejemplo, típicos de cómo optimizar, por ejemplo, o cómo asegurar, por ejemplo, tu base de datos. Sobre todo los temas de SQL Injection, por ejemplo. Que para el que no sepa, SQL Injection es básicamente la forma en la que el frontend te envía una consulta que al momento de ser interpretada por el backend, esta genera más código del que debería, o obtiene acceso o hace código que no debería hacer. Por ejemplo, si estás recibiendo un correo y una contraseña desde el front, típicamente tú esperas que se haga una consulta de búsqueda en la base de datos y ya está. Pero si el front está enviando un string y tú lo estás interpretando, el que está enviando el string puede añadirte también un ** front and y te coloca otra consulta más. Por ejemplo, consultar la lista de usuarios que hay en el backend, por ejemplo, o en la base de datos. Entonces, eso es una consulta injection o un SQL injection, porque se está inyectando código SQL adicional. ¿Okay? Luego también están los CRF, como dice aquí Freak, ¿verdad? Los Cross-Site Request Forgery. Que esto más que todo es cuando tienes un frontend en que le has enviado el backend. Es decir, le has enviado el backend, desde el backend le has enviado el frontend. Y el frontend está clonado, es decir, te han copiado la sesión en otro navegador y están enviando peticiones de otro lado que no debería. Entonces aquí lo que se hace es enviar o colocar como una especie de token desde el backend que va junto con la interfaz. Entonces la interfaz sabe que tan solo le pertenece a ese backend porque tiene ese token especial. Entonces allí se crea también un CSRF token que se le llama, y esto asegura eso. Deme un segundo, chicos, voy a conectar el cargador de mi teclado. Listo, ok. Entonces, ese es, digamos, otro tema a considerar cuando estamos en el backend. Luego también está, por ejemplo, aparte de esto, de SQL Injection y SSRF, está también la seguridad de por sí de la base de datos en cuanto a los roles y accesos. De hecho, aquí ya entraría otro tema que sería, por ejemplo, los firewalls, o está, por ejemplo, lo que se le conoce en AWS como IAM, que vendría a ser los roles. Ok, que esto ya es mucho más un proceso de administrar la base de datos que de seguridad, pero aún así lo coloco aquí por si acaso. Ok. Fast, ¿qué dicen? Ojalá subas a otro lado para verlo después. Ah, sí, de hecho, Josemina, ¿cómo les digo? Esta semana, probablemente el sábado, se van a subir ya los regrabaciones, entonces ya van a poder verlo de nuevamente. Pero bueno, la idea es esa, que ustedes puedan verlo ya otra vez, ya editado. Ok, entonces sí va a ser subido nuevamente, no hay problema. Okay. Y va a estar en el Fast Code, ahí va a estar. Ok, allí van a poder verlo nuevamente. Dice, ¿qué tenemos por aquí? Trio Remix. Gracias por los videos. Logré desarrollar mi aplicación de tesis en ingeniería y sistemas. Qué genial. De hecho, siempre me mencionan las tesis. Yo no sé realmente cómo le hacen para elaborar tesis con los ejemplos, porque la mayoría de mis ejemplos son básicos. Así que no sé qué tanto le añadirían. Sería genial luego ver algunas tesis, es decir, algunos proyectos de tesis que hacen. Porque yo por lo general hago tan solo ejemplos basiquitos, pero para que llegue a una tesis tendrían que añadirle mucho código. Entonces sería genial ver cómo ha variado, qué tanto le han añadido, para ver como una especie de cambios. Pero bueno, está bastante genial. Felicidades, por cierto, a Trio Remix por su tesis, que seguro si ya tiene tesis ya tiene título, o bachiller quizás en sistemas. Ok. Los métodos de autorización HTTP como ver entrarían en autenticación. Sí, de hecho, muy buena. Miren, en realidad eso forma parte de lo que es JSON Web Token, pero lo que me mencionas es una parte importante antes de todo esto, que alguien lo mencionó al inicio. Yo vi que lo vi en el chat, pero no lo mencioné, que es HTTP. Y miren, antes de todo esto, yo diría que antes de la base de datos incluso, ok, vamos a moverlo mucho más atrás. Okay, esto vamos a irnos por las ramas. Antes de la base de datos, un concepto que sí debes dominar, esto sí es necesario, es HTTP. En HTTP estamos hablando del protocolo, ¿ok? Entonces ustedes deben dominar temas como, por ejemplo, la estructura del request response, o sea, lo básico, request response.
Pero también aparte de esto, debes saber qué es un header. O sea, debes conocer los headers que vienen por parte en ambos. Están en el request y en el response, el body, o lo que vendría a ser lo mismo que sería el cuerpo de la petición, ¿ok? Y bueno, para el que no sepa qué es esto, se los muestro con un ejemplo muy sencillito. Aquí en mi sitio, por ejemplo, miren, cuando yo cargo mi sitio, cuando vuelvo a cargarlo, si yo abro las herramientas de navegador, bueno, aquí hay errores del framework. Miren, aquí hay esta pestaña tab del navegador. Cuando yo refresco, aquí están todos los archivos que se han pedido, ¿okay? Todos los archivos que se han pedido al momento de que he refrescado la página. Pero lo importante es esto. Si yo vengo en una de estas peticiones, es decir, si yo refresco, por ejemplo, y escojo una, por ejemplo aquí que digo de contenido, pueden ver que aquí hay información de lo que se pidió, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, dice general y luego está encabezados de la respuesta. Y luego también aquí hay como unas pestañas, vamos a verlo. Sí, tenemos que dice respuesta, ¿ok? Al final lo que hace un servidor no es más que dar datos al frontend, al navegador en este caso. Y en el transcurso que le da los datos también le añade código extra. Por ejemplo, estos códigos extra son justamente lo que se conocen como headers o encabezados. Que es como decir, te envío un documento, pero adicionalmente aquí están informaciones extra del documento, como cuánto pesa, qué servidor lo envió. Por ejemplo, mira, aquí está. El servidor que respondió fue un servidor Nginx en Ubuntu. Por ejemplo, también tiene la fecha en la que se envió la respuesta. Y también tiene, por ejemplo, el tipo de encoding, que es para poder, digamos, comprimir la respuesta para que se viaje mucho más rápido a través de HTTP. O el tipo de contenido. Aquí me dice enviado un archivo de JavaScript codificado con UTF-8. Entonces, este tipo de información el cliente o el navegador en este caso lo toma para poder saber qué va a mostrar en la interfaz. Entonces, si ustedes alguna vez se han preguntado por qué cuando pido un dato como una imagen, el navegador ya me muestra la imagen, porque el navegador no debería saber cómo mostrarla. Pero gracias a estos headers, el navegador sabe, ok, es una imagen, lo muestro aquí. Es un reproductor, lo muestro dentro de un reproductor. O mejor dicho, es una música, lo muestro dentro de un reproductor. Entonces de esta forma, ok. Listo. Ah, también hazle un curl. Sí, también hay una herramienta que se llama curl, que es de consola, que también lo podemos utilizar, ok. Pero bueno, entonces, sí, es básico conocer también lo que serían los headers. En este caso, ¿dónde está? Donde lo coloqué, HTTP, request, response, headers. Y luego también a partir de aquí ya ustedes van a poder conocer cómo optimizar la respuesta, porque como ya les dan la información de cuánto tiempo se demoró en llegar, pueden decir, ok, se demoró 300 milisegundos. Y luego ustedes hacen una consulta de SQL y ven que la respuesta ahora toma 400 milisegundos. Y bueno, son 100 milisegundos más. Entonces ustedes dicen, ok, quizás la consulta no está bien hecha porque está tomando demasiado tiempo. Pero si hacen una consulta de 100 milisegundos al inicio y luego modifican la consulta, añaden algo más y la consulta se ha incrementado en 110 milisegundos nada más, pues quizás no está consumiendo tantos recursos de la base de datos, por darles una idea, ¿ok? De hecho, eso está mucho más relacionado al caching del backend. Pero bueno, por ahora al menos ya tienen una idea. Ok, listo. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Content types. Ah, cierto. Los tipos de contenido. Miren, de hecho esto de aquí yo creo que en Mozilla está mucho mejor especificado. Ahorita se los muestro. Content types. Vamos a buscar en Mozilla HTTP. Ok. Y tiene una guía bastante amplia. Miren, aquí lo tiene bastante bien. Primero, aquí está por ejemplo course. Muy bien. Que eso también se utiliza en el front. Ahorita lo notamos. Pero bueno, aquí está. Headers, methods. Ah, los métodos. Los métodos y directivas. Ok, miren. Esto lo voy a cerrar. Miren, aparte de request response, que es la forma de tener datos del frontend, enviar respuestas del servidor, ver información extra de las respuestas, traer el dato que te está enviando quizás el frontend, y el content type para decir qué datos te está enviando, también están, por ejemplo, lo que sería course, que hemos visto, que es una forma de poder decirle a nuestro backend que el frontend tiene permiso de poder comunicarse, de poder solicitar datos. Esto es muy común al día de hoy porque actualmente cuando se crean aplicaciones web, ahora tenemos frontend en un servidor de desarrollo y backend en otro servidor de desarrollo. Entonces son dos servidores comunicándose en distintos puertos, localhost 4000 con localhost 5000 o localhost 3000 con localhost 8080, etc. Entonces como son dos puertos, son como dos aplicaciones conectándose distintas. En producción eso significa que uno puede estar en un dominio y la otra en otro dominio. Entonces
tenemos el asunto de a quién permitirle pedir datos, porque si lo dejamos abierto, cualquiera puede pedir datos a tu backend y puede estar haciendo solicitudes innecesarias, incluso haciéndote ataques tipo de denegación de servicios. Entonces Core lo que hace es que de una te dice, ok, yo tan solo voy a evitar que, digamos, no tan solo puedes hacer peticiones, sino que voy a limitar las peticiones a un tipo de URL o dominio. Entonces de esta forma incluso le puedes decir, tan solo quiero peticiones post, put, delete, get y demás. Entonces de esta forma puedes configurar también ese tipo de peticiones en el momento del back. ¿Okay? Luego también otro que vimos aquí era methods. Los métodos. ¿Okay? Los métodos HTTP. HTTP methods vamos a colocar. Que esto es esencial de hecho. Okay, esto es justamente para poder colocar, para poder enviar tipos de peticiones como get, put, post, delete. Esto es muy importante tanto en el backend y en el frontend. Pero en el backend nosotros tenemos que tener en consideración porque aquí en el backend nosotros definimos qué peticiones se pueden hacer. Entonces esto también es código básico de HTTP. ¿Qué más tenemos por aquí? Caché, cookies. De hecho esto de caché, esto lo podemos colocar en Redis. Por aquí donde está en NoSQL vamos a colocarle caching data, vamos a colocarle caching y aquí vamos a colocarle por ejemplo Redis, aunque también está min cache por ejemplo, o están servicios similares. Ok, de hecho esto de aquí, el Redis, voy a quitarlo de NoSQL. Yo sé que es en NoSQL, pero vamos a colocarlo aquí en este otro concepto que se llama caching por ejemplo, porque yo sé que esto está mucho más relacionado y probablemente van a utilizarlo más como esa solución. Okay. Entonces aquí ya vamos ordenándolo un poco. Ahorita lo colocamos flechas y va a ser mucho más simple. Okay. Y terminamos compartiéndolo. Listo. Entonces dicen, ¿qué tenemos por aquí? Ahora, y la caché propia del servidor de Nginx. A ver, en Nginx nosotros podemos tener caché. Al final ustedes pueden utilizarlo si es una aplicación pequeña, por ejemplo, sin ningún problema. De hecho, si es una aplicación que tan solo tiene a Nginx como proxy, úsenlo sin problemas. El asunto está en que si ustedes están creando una aplicación un poquito compleja y tienen estructuras de datos, de hecho aquí faltó la estructura de datos, es un concepto que sí deben dominar, ¿ok? Estructura de datos y algoritmos. Les comento, antes de esto, si ustedes por ejemplo dicen cuándo utilizar Redis, cuándo Nginx o la caché de Nginx por ejemplo, e incluso miren, no es necesario utilizar Redis siempre. Los frameworks que ustedes utilizan también a veces vienen con sus soluciones de caching. Entonces no necesitan utilizar otra herramienta externa. Por ejemplo en Next.js que yo uso ya viene con su sistema de caching interno. O a veces cuando utilizas GraphQL, el framework también te da el sistema de caching interno. Pero Redis está mucho más enfocado en la solución de poder ya guardarlo de la misma forma que el resto, pero ya te da estructuras mucho más fáciles de consultar. Entonces en este caso, si tú tienes una aplicación donde has separado todos tus datos en estructuras típicas, por ejemplo listas, objetos, árboles, conjuntos, y quieres empezar a accederlos rápidamente con la misma estructura y no transformarlos porque en los otros sistemas lo que tenemos que hacer es convertirlos a un string, por ejemplo, y guardarlos. En Redis no, Redis realmente puede almacenar esa estructura de datos. Entonces puedes ahorrarte unos cuantos milisegundos más al momento de consultar. Entonces esto es mucho más, digamos, como en lo más optimizado que tenemos al día de hoy. Pero bueno, al final es una solución bastante típica. ¿Okay? Luego también están las estructuras de datos, que esto es muy importante para entender realmente esta parte de aquí. Yo sé que muchos aprenden SQL sin saber estructura de datos ni algoritmos, pero yo creo que sí les podría ayudar bastante el entender sobre todo cómo es que una base de datos al final almacena sus datos en una tabla, porque esto les puede dar una idea de cuándo poder utilizar, por ejemplo, una lista, cuándo utilizar un set o cuándo utilizar un map para poder guardar tus datos y no tan solo guardarlo como un string convertido, por ejemplo. Luego, en cuanto a los algoritmos, eso está mucho más relacionado a las consultas que elaborarían en el backend. En este caso sería con las REST APIs, que por aquí creo que están. Entonces vamos a mover aquí. Ok. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si ustedes van a estar haciendo consultas del backend y están, por ejemplo, consultando una base de datos y procesando un archivo en el backend, supongamos están cambiando la dimensión de una imagen o están comprimiendo un video, un audio, pues necesitan saber de algoritmos para poder comprimirlo, poder mejorar ese tipo de datos.
Pero si ustedes no están en ese nivel, también pueden ir estudiándolo a la par y eventualmente pueden dominarlos. Entonces no hay ninguna prioridad en colocarlos inicialmente. Esto podríamos considerarlo como un tema intermedio. Para los que ya saben las bases, pasen a esto de aquí. ¿Okay? Entonces, luego también podría separarlo en colores, creo. Bases, intermedio y demás. Pero bueno, por ahora aquí está. ¿Qué más tenemos? Hola, Doug, que dice Doug de XX. ¿Cuándo uno de WordPress Headless con GraphQL? Bueno, miren, ya que me lo mencionan, hay un plugin de WordPress, es este de aquí. Ok, este plugin de WordPress lo que hace es básicamente convertir a WordPress en un Headless CMS. Es decir, WordPress ya te da la interfaz y tú creas digamos, tus páginas y demás. Pero si no te gustan las interfaces que elabora WordPress, porque quizás consume muchos recursos, porque bueno, las interfaces no están optimizadas, puedes utilizar este plugin, y este plugin te va a dar una API de GraphQL de todo lo que utilices en WordPress, y ya tú le creas el frontend en tu framework favorito. Entonces eso está más enfocado a desarrolladores, y no es tan popular porque bueno, WordPress por la mayoría de veces siempre se utiliza por usuarios que no son tan técnicos, es decir, no conocen código y nada de eso. Pero esto es una solución para los que sí dominan WordPress. Entonces esto les puede servir a algunos. De hecho también hay de REST API. De hecho no tan solo está en GraphQL, también está un plugin de REST API por si acaso quieren elaborarse el suyo propio. Y bueno, si no saben GraphQL también pueden. De hecho esto de aquí no es. ¿Dónde está? Hay un plugin que también le añade su... Aquí está, WP REST API, que es este de aquí. De hecho una vez quise probarlo, pero bueno, como nunca hice una introducción a WordPress, dije bueno, no sé qué tanto realmente se ha aceptado en el canal, pero bueno, ya está. A ver, dice, sería interesante que hicieras un estudio de solución de problemas clásicos, cómo buscar la solución y cómo pasar a la solución. Miren, eventualmente sí voy a estar creando este tipo de ejemplos, sobre todo porque hay webs que nos lo dan bastante sencillo. De hecho me han dado recordar. Miren, si en algún momento ustedes tienen, por ejemplo, algún proyecto que han podido solucionarlo, ¿ok? Sí, es decir, han tenido un proyecto que le han dejado el trabajo y han elaborado su propia solución, creo que sería una buena idea el verlo en un próximo stream, ver, por ejemplo, sus soluciones uno a uno, y creo que podríamos aprender bastante de eso. Bueno, si se puede ver, obviamente, porque hay veces también que no les deja el trabajo, no les deja verlo, es normal. Pero hay algunos que sí lo guardan. Yo, por ejemplo, sí tengo varios guardados que no son míos, y me han dado una idea bastante genial de cómo estructurar proyectos y demás muchas veces, porque digo, ok, ya entendí por qué él usó de esta forma, o por qué el que elaboró la arquitectura de esta aplicación lo hizo de esta forma. Pero creo que esa sería una buena forma de poder entender código en producción, o al menos que le echen un ojo, y ya luego cuando hagan un trabajo ya tienen una idea. Okay. Entonces, si alguna vez quieren compartir un proyecto o algo, creo que sería una buena idea compartir un stream tan solo de eso, de proyectos y soluciones que ya hayan tenido. Y bueno, le echamos un ojo aquí. Ok. Yo me acuerdo que habías hecho un stream de Amplify, pero no lo pude ver. Pensaba hacer un... mira, sí, a ver. Mira, para el que no lo conoce, AWS Amplify es la solución Backend as a Service de Amazon. De hecho, aquí está, ok. En este caso su documentación me envía a AWS ahora. Antes tenía su propia página. Bueno, creo que aún la debe tener. Creo que es esta de aquí. ¿Es esta de aquí? Ok. Miren, uno de estos días, si quieren mañana o pasado, cuando gusten, vemos nuevamente esto. Porque aquí lo que tenemos es básicamente la solución que nos da AWS para poder crear backend en cualquiera de estos frameworks frontend. Y ya el backend ya está creado por AWS con todos sus servicios. Ahí está Lambda, está IAM, está por ejemplo S3. Todos esos servicios que ya son comunes, ya los tiene integrados. Entonces, uno de estos días podemos verlo, porque ya cambió. Hace tiempo, creo, hace un año, creo, o este año, no sé realmente. Ya les había dado una introducción de esto, pero al momento que estoy mostrándoles esto, ya se ha separado en varios módulos. Por darles una idea, vamos a entrar a AWS Amplify UI. Hace tiempo, por ejemplo, yo les dije, instalen esa biblioteca, ya tienen interfaces. Bueno, ahora ya tienen su propia documentación, muchos de estos componentes. Y miren, por ejemplo, esta es ahora su interfaz de Amplify. Y lo usa de esta forma.
Incluso ya cambiaron. Hace un mes nada más yo vi que el módulo era distinto y ahora ya le colocaron con un arroba. Ya colocaron otro nombre. Bueno, en realidad esto es una de las razones por las que a veces me limita en publicarlo. Porque yo sé que si lo grabo y lo edito, en un mes ellos actualizan, llegan a la versión 1 y mi video se desfasa. Y pasé 2 horas, 3 horas editando y quedó allí, ¿no? Entonces, en un stream sí creo que se los podría mostrar, porque como el stream queda como un poco olvidado después, es decir, la grabación, pues no hay ningún problema con que lo vean en vivo, ¿okay? Entonces, si quieren uno de estos días lo probamos con alguno de estos frameworks. Y de hecho aquí está también Flutter, que a Flutter no le he tocado aún, y creo que también podría ser una buena idea dejar algún tipo de aplicación móvil en un stream. Lo vamos planeando, por así decirlo, ¿ok? Listo, chicos, entonces ya vamos llegando a 1 hora y media. Simplemente voy a hacer 1 hora y media a diario, porque creo que es una forma bastante común antes de que se aburran. Pero creo que esto de aquí ya lo voy a dejar para después, ¿ok? Igual aún así voy a dejar un pool adicional, que va a ser para el día de mañana, que antes lo dejaba, ¿ok? Voy a hacer un pool aquí. Y voy a colocar, por ejemplo, el tema del día de mañana. Les doy algunas opciones, ¿ok? Tema del día de mañana. De hecho, ahorita termino de ordenar el SkyDraw. Lo coloco sus flechitas y lo publico, ¿ok? Lo dejamos bonito, o al menos entendible, y lo colgamos, ¿ok? Entonces, tema del día de mañana. Bueno, no de mañana, de hecho. Yo les dije, estamos miércoles. Miren, el siguiente stream va a ser el viernes 5, misma hora, 8. Ok, 8 pm mi hora, pero bueno, allí les comparto el horario por Twitter. Y al final lo que vamos a hacer es que les dejo el tema que van a seleccionar el día de hoy, ¿ok? Entonces el pool, lo primero sería... Tengo ganas de utilizar Pocket Base, la verdad. Creo que podría ser una buena idea. Luego lo siguiente sería... ¿qué otras ideas? A ver, déjenme ideas. ¿Qué les gustaría ver el día viernes? A ver, ¿qué dicen por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Quedé guardado aquí en Twitch. También queda guardado, ajá, pero igual se va a subir al canal en Fastcode, sin ningún problema. Laravel más Next.js. Veo que hay mucho Next.js. Si quieren, hacemos una aplicación entera en Next.js con autenticación y todo eso. Y podría ser un stream perfectamente. Es decir, puede ser un stream de 2 horas y podríamos tener algo listo. Ok, lo dejo como una opción. Ok, lo voy a colocar como una opción. ¿Qué más? Que la autenticación en Next.js es algo que siempre está pendiente realmente. Es decir, siempre veo que Next.js como que ni su propia documentación creo que lo quiere explicar. Y yo digo, es algo tan común. Siempre recomienda bibliotecas como NextOut o está la otra, Auth0. Pero yo sé que muchos quieren implementar su propia solución de autenticación. Entonces deberían tener un apartado tan solo para mostrarlo cómo funciona. O Go más React. Es una buena idea también. Ven, a ver, lo dejo mencionado aquí. A ver, vamos a colocar el pool. A ver, pool. Tema del día viernes. Go más React. ¿Qué más? Le dije, AWS Amplify también lo podríamos ver. No hay problema. Creo que les podría llamar la atención. Aunque no sé si mi cuenta está activa, porque creo que una vez me quedó un centavo en mi cuenta que no me pudo cobrar. Es decir, no me pudo cobrar el centavo y creo que me iban a cerrar la cuenta o algo así, me decía el correo. No sé, no sé cómo pagar ese centavo tampoco. Es decir, yo digo, bueno, descuéntalo o cóbrate, pero me decía el monto es muy pequeño. Y bueno, no sé si quedó activo. Igual lo pruebo, lo dejo Amplify allí. Next.js, vamos a colocar el Next.js. ¿Qué otro más? Y lo chistoso es que AWS a veces cobra de más. Es decir, no intencionalmente, sino que hay muchos desarrolladores que dejan sus funciones allí y algunas están muy poco optimizadas y hacen demasiadas peticiones, y Amplify cobra de más allí por el código mismo, y algunos terminan con cuentas de miles de dólares. Yo he visto personas que han iniciado, es decir, en serverless por ejemplo, y dejan una función serverless que no saben muy bien, no entienden muy bien el código, y lo han puesto a ejecutarse ahí en la nube, y luego al mes ven que tiene una cuenta por $1,500, $1,400 y esperaban gastar $10, $15 al mes. Entonces eso es muy común, y siempre deben considerar que por qué les cobran, ¿ok? Si es serverless, miren muy bien realmente si su código está consumiendo muchos recursos, porque luego van a tener que contactar al soporte y decirle lo que hacen para solucionarlo, para si alguna vez les pasa,
tienen que contactar al soporte y decirle, miren, este código que está aquí era ineficiente y no era mi intención y bla bla bla, y se justifican. Y bueno, puede ser, hay una probabilidad muy alta que les digan, bueno, está bien, vamos a reducirte los gastos porque sabemos que el código está mal, y lo revisan, ¿okay? Muchas veces quitan esos costes innecesarios, ¿okay? Así que pueden tenerlo ahí en la mano. ¿Qué más hay? ¿Qué más? De Rust también podríamos ver algo si quieren. API REST más React, login y protección de ruta. De protección de ruta creo que ya... no he publicado nada. Pero eso sí, la semana entrante sí se va a publicar uno. Creo, a ver. Sí, ya lo tengo en cola, de hecho. O sea, ya lo tengo para grabar. Entonces, esta semana sí grabo de protección de rutas, así que pueden verlo en un video fácilmente. Go, React, Amplify, Next.js. Tengo estos tres. Go más React, AWS Amplify, Next.js. También podríamos ver algo de Flutter si quieren. O no quieren. Ok. ¿Qué más hay? Rust. ¿Quieren ver algo de Rust? Bueno, si quieren vemos algo de Rust. Aunque no sé si lo tengo instalado aquí. También podría. Si no lo tengo sería genial porque significa que la siguiente vez... no, sí lo tengo instalado. Sí, me acuerdo que probé aquí el Tauri, que es framework de Rust. Con Rocket creo que podríamos elaborar alguna aplicación frontend y backend. Y podríamos desplegarlo. Flutter, Rust, Performance en React Native, Flutter. Bueno, vamos a dejarlo así, Rust y Flutter. Entonces tengo Go, React, AWS Amplify, Rust y Flutter. Ok, entonces le dejo un minuto para el pool. Ahí está, el tema del día viernes. Allí vemos algún ejemplo práctico. Rust va ganando. Bueno, ahí va Go más React. Yo voto de último para ver. Ahí dejo mi voto de último. Me acuerdo que antes, cuando hacíamos pool... Spring. Miren, de hecho, yo por mí, eventualmente yo quiero tener toda... mi sitio yo lo veo más como una biblioteca, ¿okay? En el que voy organizando los temas. Eventualmente yo quiero ver aquí en categorías... en Rust creo que no tengo muchos. Son 4 nada más, creo. ¿Okay? Pero yo quiero ver eventualmente aquí también que esté C++, Java, C#, todos esos temas. Que yo lo hago más por gusto propio, es decir, me gusta realmente lo que crean. Entonces me gustaría tener esta biblioteca llena, saber si, bueno, un día sí lo toqué, un día sí entendí de qué se trataba. ¿Qué tal Rust más React? Podríamos hacerlo en el siguiente ejemplo. Si sale Rust, puede ser Rust más React sin ningún problema. De la misma forma como Go y React, perfecto. Ok, entonces el viernes, el siguiente stream, vamos a tocar Go y React. Genial. De hecho le tengo bastante ganas a aprender ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? OTP en Go. Entonces esta semana probablemente voy a estar metido en eso. Y bueno, me va a ayudar bastante practicarlo en el siguiente stream con una REST API. Que no recuerdo si hay un ORM nuevo por ahí. Bueno, ya voy a traerles listo eso para que ya simplemente vean cómo crearlo y hagan sus preguntas. ¿Ok? Gorm. Gorm también, buena. Sí, Gorm también es... ya está. Antes dopamos las encuestas. Sí, listo, chicos. ¿Cómo le agregas tu página? Agregaste AdSense a tu página. De hecho, de estos momentos aún no me lo han activado, pero en Fastweb sí está activo. Es decir, si voy en fastweb.com, sí están los ads. Ahí está, ¿ok? Se tiene que colocar un componente de React realmente. De hecho, hasta lo apunto para grabarlo, porque yo sé que muchos necesitan eso. Yo también lo busqué en su momento, ¿ok? Sí, lo apunto para grabar de eso, ¿ok? Ya estaría. Listo, chicos, eso ha sido todo por el stream del día de hoy. Entonces, le encanta Go. Stone de Twitter. Bueno, a ver, me lo taguean ahí en el Twitter, porque hoy día voy a subir esto. Espera, no puedo irme sin ordenar esto. A ver, vamos rápido con esto. A ver, ustedes me ayudan. Primero yo creo que va el lenguaje de programación, ¿ok? El lenguaje de programación backend es lo primero que debes aprender, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, lo siguiente sería irte por los conceptos de HTTP. Esto va bien entonces. Entonces aquí vamos a colocar la flecha. Lo siguiente es esto de aquí. Luego, esto de aquí lo voy a quitar porque ya no quiero confundir a nadie. Justo creo que nos mencionaron esto. Bueno, se puede confundir, tienes razón. No es necesario realmente aprender eso. Entonces eso no va. Stacks, esto vendría después ya. De hecho esto es más para full stack. Luego podemos hacer un roadmap full stack, yo creo. Entonces esto lo voy a quitar, ¿ok? Para dejarlo simple.
base de datos SQL y no SQL. Esto sí es más una u otro. Creo que puedes ir por uno u otro. Entonces no es necesario que utilices ambas al inicio. Entonces voy a quitar esto de aquí. Vamos a colocarlo como título. Ok, voy a pegarlo aquí. Y sería más o menos de esta forma. De hecho, ok, voy a colocarlo aquí. Y le digo a partir de aquí, le digo este es SQL y esto no es SQL. De esta forma lo divido en dos. Entonces sería así: de HTTP, luego vas a pasar a aprender tu base de datos y tienes dos caminos: SQL y no SQL. Ok, pero al final cualquiera de los dos que escojas vas a tener que aprender, por ejemplo, un ORM quizás. El Query Builder no es tan popular, así que lo voy a dejar por aquí arriba. Ok, roadmap de backend. Entonces vamos a hacer así: ORMs sería así. Okay. Entonces, después del SQL o no SQL, cualquiera de estos dos vas a aprender un ORM probablemente. No te viene mal, no toma mucho tiempo, no es tan complicado y tampoco es para especializarse en eso, simplemente tener una herramienta a la mano si quieres escribir una aplicación rápida de backend. Esto de WebAssembly también se va, esto es más para full stack, podríamos llamarle. Temas intermedios, vamos a dejarlo por aquí. Serverless también lo muevo. APIs de backend. Listo, con esto vas a crear tus APIs de backend. REST API, SOAP, GraphQL, gRPC. De hecho, gRPC como que lo dejaría para microservicios. Ok, lo voy a mover aquí donde dice microservicios. Ok, y luego se puede extender más. ¿Qué más tenés por aquí? Vamos a ver. Ya se están despidiendo y todavía no acabo, chicos. Ya acabo, ahorita acabo esto y ya está. Sí, ¿qué más tenemos? Ah, perfecto, José Mina. Ahorita lo reviso. Ahorita reviso el Twitter. A ver. Luego sería estructura de datos, autenticación. Ok, entonces, después de que tienes tu API, vas a necesitar asegurarlo. Entonces sería esto de aquí: autenticación. De autenticación, luego sería la seguridad. Ok, es decir, necesitas luego mejorar tu seguridad con esto. A menos estos temas, luego lo vamos a extender. ¿Qué más? Microservicios lo dejamos un poco más lejos. Temas intermedios podrían ir aquí. Esto lo coloco antes de microservicios porque para microservicios sí necesitas conocer algunos conceptos como contenedores y demás. De hecho, vamos a colocarle aquí contenedores, Docker por ejemplo, clusters, concurrencia, latencia. Ok, vamos a dejarlo allí. DevOps voy a colocarlo por acá, serverless también por acá. Metaframeworks, esto vamos para full stack. Luego hacemos uno de full stack. Y ya vamos terminando, caching, esto vendría más en temas intermedios, de hecho. Podría colocarlo por acá. Y estructura de datos y algoritmos, creo que quedaría así. Ok, de hecho esto se va a alargar demasiado. Bueno, voy a reducir nada más las flechas porque no ocupen demasiado. Ya está, creo que eso sería todo. Listo. Roadmap de backend. Ok, listo, entonces quedaría más o menos así. Después de la autenticación, de la seguridad, sería temas intermedios o CICD, cualquiera de los dos. Si quieres automatizar, podría ser CICD o esto de aquí. Lo coloco por aquí porque CICD, muchas veces las plataformas te permiten integrarlo con tu propia nube y ya te hacen todo el proceso. De hecho, faltó los servicios de la nube. Bueno, no importa, lo dejamos para luego, ¿ok? Lo hacemos uno de servicios de la nube nada más. Temas intermedios, puedes ir también luego si quieres utilizar tu propia arquitectura, tu propio servidor y configurar todo ahí. Y a partir de aquí puedes ir por los microservicios. Ok, serverless. Serverless lo voy a mover aquí una ruta más arriba. Ok, como una opción adicional, de hecho, voy a colocarle aquí al mismo nivel, de hecho. Sería así, perfecto, quedaría así. Entonces, de APIs de backend puedes irte por serverless, de hecho, porque ya entiendes cómo funciona. Entonces estos servicios ya te lo dan hecho. Y luego puedes irte por microservicios, que sería ya irnos a otro tema, es decir, a otro roadmap. Y ya estaría. Entonces, más o menos quedó de esta forma. Una revisada rápida del lenguaje de programación, conceptos de HTTP, tu base de datos, SQL, no SQL, escoger un ORM. Este Query Builder puede ser también una alternativa adicional. Ok. APIs de backend,
SOAP, REST API, GraphQL. Serverless puede ser una opción. Luego autenticación, seguridad, CI/CD y temas intermedios. Y luego microservicios. De hecho, esto de aquí vamos a colocarle después así, porque si no parece que temas intermedios son estos. Y ya está. ¿Ok? Entonces quedaría así. ¿Qué tal? Ya creo que esto sí lo puedo compartir. Listo. 1.5 meses ya estamos. A ver, esto sí no toma tan poco tiempo que en el frontend. Miren, son mucho. A ver, siempre está la consulta, ¿no? O mejor dicho, la pregunta de ¿qué es más difícil, el frontend o el backend? En realidad, dependiendo del nivel de complejidad que ahondes en cada uno, va a ser más difícil. Puede llegar a ser bastante complicado. A eso voy. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren aprender todo esto, muchos de estos temas, esto de aquí por ejemplo, puede tomar un par de meses tan solamente aprender esto, ¿ok? No sé si lo estudian todos los días y demás, pero estos temas de aquí, que son como los esenciales, esto en lo personal, como yo he visto cómo aprende la mayoría, estudiándolo bien, pueden llegar a aprenderlo en 3 meses. Es decir, las bases, no especializarse, no tener aplicaciones tan complejas, pero las bases pueden llegar a aprender en 3 meses bastante bien. De hecho, eso es el promedio que le dan los institutos o escuelas en el que aprenden o le dedican al backend. Ok, entonces no van a aprender todo esto obviamente, sino de ORM escogen uno, de SQL, una base de datos, de HTTP, unos conceptos básicos. Bueno, HTTP para todo realmente. Aquí un lenguaje nada más y así, ok, van escogiendo uno y así van terminando. Pero bueno, ya estaría. Ya está. Entonces voy a exportarlo como PNG y ya estaría. Y lo guardo en mi escritorio. Listo. Ya lo tengo, chicos. Entonces eso sería todo por el ejemplo del día de hoy. Ahorita lo subo a Twitter y quedamos. Entonces nos vemos el día viernes con Go y React. Ya les voy a dar algunos recursos. Voy a juntar algunos recursos para que puedan ir viéndolos. Y ya estaría. No olvides el Twitter. Sí, ahorita lo comparto. De hecho aquí reviso. Ahí está. ¿Sí? Eso, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna sugerencia o algo, al Twitter. Y eventualmente voy a estar subiendo estos streams a YouTube en Fastcode esta semana, ¿ok? Este fin de semana subo los streams ya editados, regrabados, etc. Listo, nos vemos, chicos. Para mañana cambia esa música sad. Es sad, de verdad, yo no creía que era sad. Pero bueno, lo tomo en cuenta, ¿ok? Voy a buscar una más alegre. Chao, nos vemos todos.